El salto base es uno de los deportes de aventura más seguros del mundo. Bueno, al menos cuando se hace correctamente. En 2017, el saltador profesional Miles Deisher realizó su salto base número 4500 desde el puente Perrin en Idaho, aterrizando siempre de forma segura. Aquí miles de saltadores se lanzan 486 pies al cañón del río Snake cada año, y casi todos salen ilesos. ¿Sabes dónde encontré estas increíbles historias? Así es, en sitios web y redes sociales de empresas y escuelas de salto base que promueven el deporte. Pero, por supuesto, más allá de las vistas impresionantes y la adrenalina de la caída libre, en ningún lugar de estos materiales promocionales se menciona el lado oscuro del salto base. Por cada saltador que llega sano al campo de Talus, existen historias de quienes no regresaron con vida. Dejarás de emocionarte al saltar de un acantilado al notar lo rápido que una mala decisión puede ser mortal. Bienvenido al Extreme. El 15 de noviembre de 2011, Holly Britson estaba en Provo, Utah, trabajando en un proyecto escolar con dos compañeros. Al mirar un acantilado, tomó una decisión instantánea que lo arriesgaba todo. Pero Holly no era novata. Tenía 24 años, estudiaba premedicina en la Universidad de Utah y era una empacadora de paracaídas con experiencia, 64 saltos base y casi 200 en paracaídas. En la comunidad base, sus amigos la veían como muy enfocada, la menos probable en tomar riesgos tontos. Ese día, tras terminar su tarea a las 4 p.m., Holly miró afuera. Su escuela estaba cerca de la montaña Guay, un acantilado que ya conocía. El clima parecía bien. Su equipo de salto base ya estaba ahí, así que Holly decidió hacer un salto rápido antes de regresar a casa ese día. ¿Qué podría salir mal? Ese es el problema del salto base. La altura es tu única seguridad. Cuanto más alto saltes, más posibilidades tienes de sobrevivir. Los acantilados que veía tenían solo 400 pies de altura. A esa altura no había margen de error. Esa tarde, otra saltadora base, Ellen Brennan, llegó al mismo lugar, observó el acantilado, evaluó el clima y decidió distinto. En palabras de Ellen, no se sintió bien y se fue a casa. Pero Holly decidió saltar ese día y así entender lo que ocurrió después. Debes comprender cómo funciona el salto base, que refiere a 4 tipos de objetos fijos. La gente salta desde edificios, antenas, puentes, acantilados y montañas. A diferencia del paracaidismo, donde saltas de un avión a 10.000 pies con mucho tiempo para desplegar tu paracaídas, los saltadores base se lanzan desde alturas mucho menores, a veces de solo cientos de pies. Esto es importante en el paracaidismo. Si falla tu paracaídas principal, tienes uno de reserva y mucho espacio para abrirlo. En el salto base, aterrizas en segundos, no hay segundas oportunidades, no hay tiempo para solucionar problemas. Es literalmente una carrera contra el tiempo para desplegar tu paracaídas y seguir con vida. Así que cuando Holly se acercó al borde del acantilado y se preparó para saltar, debió saber que estaba arriesgándose mucho. Saltó de todos modos, 1 segundo, 2 segundos. A los 3 segundos abrió su paracaídas, que funcionaba bien, pero no fue suficiente. Un testigo en tierra relató lo ocurrido después. Según ellos, Holly ya había bajado 3/4 partes. La tela necesitaba solo 1 o 2 segundos más para llenarse completamente de aire y frenar su descenso, pero ella no tenía ni 1 segundo más. Holly cayó a unos 60 millas por hora, y el impacto contra las rocas al pie del acantilado fue catastrófico. Su cuerpo rodó 6 metros cuesta abajo, se incorporó y volvió a caer. Testigos pidieron ayuda y paramédicos la atendieron 30 minutos, pero el impacto fue muy severo. A las 4:40 p.m., Holly Britson falleció por apertura baja debido a poca altitud. Holly no era imprudente, era competente y sabía evaluar riesgos. El equipo y el acantilado estaban ahí. Era conveniente y ya había hecho muchos saltos antes sin problemas. ¿Fue una toma de riesgos aceptable de una atleta experimentada o un error al aplicar su conocimiento? Holly decidió mal, pero fue decisión propia. ¿Qué sucede al ignorar a los expertos frente a ti? 10 de octubre de 1987. Día del Puente en el puente New River Gorge, Virginia Occidental. El Día del Puente es el único día del año en que saltar en paracaídas desde el puente de 267 metros en Virginia Occidental es legal. Miles de espectadores se alinean en el puente. Los saltadores vienen de todo el país. Es todo un festival con música, multitudes y adrenalina. Uno de los saltadores base, Steve Gerstein, de 26 años y paracaidista experimentado de Pensilvania, realizaba su tercer salto del día.
Steve se sentía bien, todo estaba funcionando, estaba concentrado, excepto por un problema. El equipo de paracaídas salvavidas de Steve tenía una falla. Al saltar de un puente, caes más lento que desde un avión. Para sacar tu paracaídas principal del contenedor, primero lanzas un pequeño paracaídas piloto. El paracaídas piloto atrapa aire y extrae el principal con una brida. El de Steve era pequeño, diseñado para altas velocidades de aire a 10.000 pies. Al saltar de un avión o desde un puente a 876 pies, hay menos velocidad y menos aire alrededor. Un paracaídas piloto pequeño podría no funcionar bien, y los maestros de salto del día del puente lo sabían. Al ver la configuración de Steve, lo apartaron y le dijeron que el paracaídas piloto era demasiado pequeño para ese salto, por lo que lo cambiaron por uno más grande de salto base. Steve los miró y dijo 4 palabras que se repetirían en charlas de seguridad por décadas. Como siempre había funcionado, Steve saltó del puente. Al principio, todo salió bien. Saltó limpiamente y con postura perfecta. Pasaron 3 segundos tranquilos. Al cuarto segundo, soltó el paracaídas piloto de mano y ahí ocurrió el desastre. El pequeño paracaídas piloto salió, pero solo revoloteó inútilmente sobre él. No pudo atrapar suficiente aire. Al fallar el paracaídas piloto, el principal de Steve quedó inutilizado en su espalda. Al ver el suelo acercándose, Steve comprendió la situación. Asustado, jaló su cuerda de emergencia y el paracaídas de respaldo se desplegó. Steve ya había caído más de 200 metros de una caída total de 258 metros, no había suficiente altitud. Lamentablemente, Steve tocó el suelo antes de que su paracaídas de reserva pudiera inflarse. El impacto le quitó la vida al instante. Semanas después del incidente, Bridgday implementó requisitos obligatorios de equipo, extractores específicos para bays más grandes y bridas específicas para bays más largas. La confianza de Steve Gersting en sus métodos generó protocolos de seguridad que han salvado cientos de vidas desde 1987. Steve tenía razón en que su equipo funcionaba, pero solo para paracaidismo. Los instructores sabían que no servía para saltar de un puente. Steve tenía toda la información necesaria. Él confió en lo que antes le funcionó, pero confiar en éxitos pasados es diferente. ¿Qué ocurre al ignorar advertencias por fama y no por confianza? Si estuvieras afuera del condominio Lumpini Ville Naklua en Pattaya, Tailandia, la noche del 27 de enero de 2024, podrías haber notado algo extraño sucediendo en la azotea del edificio de 29 pisos. Había un hombre allá arriba usando un paracaídas, caminando cerca del borde, con una cámara sujeta a su casco. Y si te quedabas mirando el tiempo suficiente, lo habrías visto acercarse al borde, hacer una cuenta regresiva y saltar. Lo que no habrías sabido es que ese hombre estaba a punto de cometer un error que le costaría la vida. Un error tan básico que su hermano diría que cualquier principiante lo notaría. Era Natty Odenson, fotógrafo británico de paracaidismo de 33 años, con más de 10.000 seguidores y cerca de 5.000 saltos en su carrera. Salté profesionalmente por una década en varios países, llevando clientes en tándem y filmando contenido aéreo. 3 meses antes, sobrevivió a su 5º fallo cuando un instructor lo sostuvo en el aire y le salvó la vida. Natty respondió que ese récord está bien. Ya había intentado saltar desde ese condominio antes, pero lo canceló por el clima. Regresó con la misma ropa y equipo. Un amigo tailandés lo ayudó a entrar a la azotea. Ambos sabían que era ilegal, pero Natty necesitaba las grabaciones para sus seguidores. Tenía que darse prisa. La cámara y las luces ya estaban encendidas. Quería la toma antes de que la seguridad los viera. Natty, apurada por conseguir la toma, revisó rápido su equipo, se puso el arnés y se preparó para lanzarse. Pero en esa prisa se le pasó algo que sería obvio para un estudiante en su primer día. Mira el paracaídas piloto. El pequeño paracaídas que sale del grande está unido por una brida, que necesita un camino libre desde tu espalda hasta el aire para funcionar. Natty había pasado la brida por el arnés y quedó atrapada bajo las correas, pegada a su cuerpo. Pasara lo que pasara, la física ya había decidido el resultado. No importaba la fuerza con que lanzara el paracaídas piloto, seguía anclado a su cuerpo. Nunca podría sacar el principal, pero Natty no lo sabía. La cámara capturó su último momento de confianza. Se revisó el casco, la cámara, miró al horizonte y dijo 5 palabras. 3, 2, 1, nos vemos. Y saltó al aire. Natty desplegó su paracaídas piloto, que funcionó bien. Intentó sacar el paracaídas principal tirando del cable, pero este se atascó en el arnés.
Solo tiró inútilmente contra su arnés. Mientras Natty caía, Natty cayó 29 pisos en silencio. Pasó por un árbol y su cuerpo, cayendo a más de 60 millas por hora, golpeó el concreto al instante. El impacto fue inmediato y definitivo. Y así, un profesional con 5,000 saltos registrados murió por un error que hasta un estudiante de primer día habría notado. Nuestra siguiente historia muestra que cometer errores de principiante bajo presión es muy común, incluso en personas inesperadas. El 23 de noviembre de 2003 por la tarde cerca de Toul, Francia, casi ocurrió un incidente. Eso demostraría que incluso el entrenamiento más elitista puede ser una sentencia de muerte si se aplica en el contexto equivocado. Esa noche, 2 hombres estaban en el viaducto de Toul, una estructura de concreto de 150 metros sobre un valle oscuro. Uno era Bruno Barrel. Bruno, francés de 40 años y exoficial de fuerzas especiales, no buscaba fama en redes sociales. Había pasado su carrera haciendo saltos de gran altitud y apertura baja. Esto es realmente de nivel élite, el tipo de cosas que usan los comandos de élite. Si alguien sabía controlar el miedo y la adrenalina, era él. Pero esa noche, Bruno enfrentó una amenaza de la que no podía escapar peleando. Bruno y su amigo estaban en el puente para hacer un salto base ilegal. Estaban preparando su equipo justo ahí en la carretera, en la oscuridad, cuando aparecieron unas luces en la distancia. Era la patrulla de caminos. El oficial vio a 2 hombres con paracaídas y de inmediato comprendió la situación. Se acercaron para arrestarlos. Bruno y su amigo tomaron su equipo y corrieron al borde del puente entre el caos y la oscuridad. Bruno soltó su paracaídas piloto cerca de las barandillas. Al agacharse para recogerlo, el paracaídas piloto y la brida se enredaron en su cuerpo. La policía estaba a 30 segundos. Bruno miró el enredo de cuerdas a su alrededor. Podía detenerse, desenredarlas y aceptar el arresto al llegar los oficiales. Eso implicaría cargos criminales y decomiso de su equipo. Peor aún, la vergüenza de que un exsoldado fuera capturado por una patrulla civil, o saltar, sobrevivir y cumplir la misión. Bruno Barril fue entrenado para no rendirse, así que saltó la barandilla y se lanzó al vacío. Recuerda, tu paracaídas principal no sale solo, tienes que jalarlo. El paracaídas piloto funciona como un ancla en el cielo. Lo lanzas, atrapa el viento y saca el paracaídas grande de tu espalda. Pero cuando Bruno lanzó su paracaídas piloto, la cuerda que los conecta, el brida, estaba enrollada fuertemente alrededor de su brazo y su cuerpo. En lugar de abrir el paracaídas, el piloto solo ondeaba atado a su brazo sin servir de nada. Jalaba, pero no lograba liberar el paracaídas principal. Bruno cayó 150 metros en el valle con un paracaídas funcional en su mochila y murió al instante al impactar. Su amigo eligió dejar de correr, se entregó a la policía, pasó unas horas detenido y volvió a casa al día siguiente. Bruno tenía una elección, pero las circunstancias hicieron que el arresto fuera peor que arriesgarse. Su entrenamiento le decía escapar, la física que moriría. Él eligió el entrenamiento. Los psicólogos llaman a esto sesgo de continuación planificada. Es una trampa mental donde el cerebro se obsesiona con cumplir el objetivo y descarta información que podría salvar la vida. Como el enredo de cables en tus manos, como la fiebre de cumbre y el montañismo para el cerebro de soldado de Bruno, abortar el salto se sentía como un fracaso de la misión, y fracasar no era una opción. Así que siguió adelante al borde, pero Bruno cometió su error en un instante de pánico. Y si tienes lo contrario, una calma absoluta. Meses de planeación y un nivel de doctorado en aerodinámica, y aún así eliges un camino que lleva al desastre. 7 de mayo de 2015, Puente Perrin, Twin Falls, Idaho. Si hubieras estado en el Puente Perrin esa tarde, habrías visto algo que pocos ven fuera del cine. Un hombre en llamas cayendo al río Snake. James Hickey era un hombre que rompía todos los estereotipos de este deporte. Primero, tenía 73 años. Segundo, era contador jubilado, un tipo normal y aburrido. Pero en la última década acumuló más de 1000 saltos base. James no era imprudente, era metódico y calculador. Solo disfrutaba llevar al límite lo posible para un atleta mayor. Ese día, James planeaba hacer una acrobacia con un paracaídas en llamas. Era un plan complejo. Saltar del puente, abrir un paracaídas diseñado para prenderse en llamas y crear un espectáculo, soltarlo y abrir un segundo paracaídas para aterrizar seguro. James no improvisó, tomó la acrobacia con seriedad.
Planeó durante 4 días y escribió más de 60 páginas de notas calculando tiempo, viento y equipo. Ya había hecho esta acrobacia en paracaidismo, así que pensó, ¿por qué no con un salto base? Pero había un problema físico que él ignoró o pensó resolver con ingeniería, como se ve desde una aeronave. A 10.000 pies tienes unos 60 segundos de caída libre, suficiente para encender y soltar un paracaídas, estabilizarte y abrir la reserva. Desde el puente Perrin a 486 pies, solo tienes de 5 a 6 segundos antes del impacto. La acrobacia requería varios pasos secuenciales: ignición, quemado, desprendimiento y despliegue de la reserva. Cada paso toma tiempo que él no tenía. Ese día, cuando James trepó la barandilla del puente, estaba seguro de su plan. Espectadores se alinearon en el puente, cámaras grabando y James saltó. Su paracaídas se abrió bien y luego se encendió, como planeado. Una bola de fuego explotó en el cielo, envolviendo la vela sobre él. La gente en el puente gritó sorprendida, justo como él lo planeó. Un hombre bajó en paracaídas y causó un incendio. Ahora lo difícil. James debía soltar el paracaídas en llamas y abrir su reserva rápido. Aquí ocurrió el desastre. Si fue por el calor, el giro o las fuerzas G, nunca lo sabremos. Lo que sí sabemos es que James no logró soltar el paracaídas principal. James Hickey cayó al río Snake con el paracaídas en llamas aún sujeto a él y falleció instantáneamente. El informe forense fue claro: causa de muerte, despliegue tardío en acrobacia compleja. Tenía el plan correcto, simplemente no tuvo suficientes segundos para ejecutarlo. La muerte de James fue la segunda fatalidad de salto base en el puente Perrin ese año y la más controvertida en los últimos años. No era un aficionado, sino un profesional que buscaba probar que aún podía superar los límites en un deporte dominado por jóvenes. 60 páginas de notas, 1000 saltos y muerto. El tiempo no se detiene por nadie, ni siquiera por profesionales que buscan demostrar algo. Me pregunto si la experiencia extrema genera una ilusión. Creer que con suficiente planeación y preparación, el universo se ajustará a ti. No sé por qué Hickey decidió eso, pero al menos actuó solo. Nuestra última historia es sobre qué pasa cuando falla todo un sistema. Cada semana en Patreon comparto contenido exclusivo, videos, análisis o historias personales que no publico en YouTube. Únete a la comunidad Extreme en Patreon para ver el detrás de cámaras conmigo. Nos vemos ahí. 1 de enero de 2021, Putrajaya, Malasia. Si miraste hacia arriba en el Ministerio de la Mujer, la Familia y el Desarrollo Comunitario ese día, quizá viste paracaidistas en la azotea durante un entrenamiento autorizado por el gobierno. Era un ejercicio oficial y seguro liderado por destacados paracaidistas de Malasia. Uno de los paracaidistas ese día era Ahwan Taharuddin, y no era novato. Ahwan Taharuddin tenía 49 años con 18 años de experiencia en paracaidismo, más de 300 saltos base y más de 500 saltos en paracaídas. Sus propios compañeros de salto lo llamaban Sifu, que es la palabra malaya para maestro. Ahwan participó en las mayores exhibiciones de salto base en Malasia de 2016 a 2019. Celebraciones del Día Nacional, Día de los Territorios Federales y eventos gubernamentales con miles de asistentes. En Malasia, los jóvenes que querían aprender salto base acudían a Ahwan. Ese día, él entrenaba para la presentación del Día de los Territorios Federales el 1 de febrero. Era el último de 5 saltadores en un equipo de 8. Todo estaba organizado y el personal de seguridad listo. Esto era lo más oficial posible en salto base. Aunque no lo sabían, existía un problema documentado durante años. Años antes, el experto australiano en salto base, Gary Cunningham, ya había mostrado su preocupación por este edificio. Cunningham hizo 925 saltos base en la Torre KL y más de 2000 desde edificios globales. Él sabía de edificios, arquitectura, salto base y que el ministerio era peligroso. La fachada del edificio tiene aletas horizontales de aluminio que sobresalen y funcionan como protectores solares. Para un saltador base, parecen repisas. Esas aletas son mortales. Si tu paracaídas se desvía aunque sea un poco hacia el edificio, no te deslizas por un vidrio liso, sino que chocas contra una repisa de metal que puede enganchar tus cuerdas, colapsar tu paracaídas o detener tu caída. El tiempo suficiente para que todo falle. Cunningham advirtió de forma específica y matemática. Con la tasa promedio de choques en saltos base en Malasia,
Las características de este edificio casi aseguran una muerte en 500 saltos. No estaba adivinando, estaba prediciendo que alguien moriría en este edificio eventualmente. No es cuestión de si va a pasar, sino de cuándo, pero la respuesta de la comunidad de salto base de Malasia simplemente lo ignoró. Tal vez pensaron que Gary estaba siendo dramático, tal vez pensaron que como el evento estaba autorizado por el gobierno, el riesgo estaba controlado, o tal vez simplemente creían que eran lo suficientemente buenos para volar recto. El edificio siguió usándose para eventos oficiales, y los saltos continuaron a las 5:35 p.m. En enero de 2021, Juan saltó del edificio del ministerio y su paracaídas se abrió. Todo parecía bien por unos segundos. Fue de manual, luego su trayectoria de vuelo se desvió ligeramente hacia el edificio. Y fue ahí donde las declaraciones de Gary pasaron de ser ficción paranoica a un hecho innegable. El cuerpo de Juan golpeó una de esas aletas horizontales de aluminio. El impacto detuvo su caída por aproximadamente medio segundo. Eso es todo, medio segundo. No parece mucho, pero en el salto base la tensión es vida. El golpe sacó el aire de su paracaídas y este colapsó instantáneamente en un enredo de tela sobre él. ¿No se recuperó? ¿Cómo podría hacerlo? En pleno vuelo, rodó por el edificio golpeando aletas y cayó al suelo, arrastrando su paracaídas. Los servicios de emergencia llegaron en minutos. Juan fue trasladado al hospital de Putrajaya, pero ya era tarde, a las 6:10 p.m. Unos 35 minutos después de saltar, fue declarado muerto. La causa fue justo lo que Gary predijo: impacto con los elementos arquitectónicos del edificio. Tras la muerte de Juan, Gary Cunningham dio un comunicado. Es algo bueno que actualmente el Salto Base esté suspendido en este edificio, ya que el mismo resultado trágico está garantizado si alguna vez se reanudan los saltos. Todos recibieron la advertencia, los datos eran públicos y el experto ya había hablado. La presión del evento y la negación del grupo silenciaron las señales de advertencia, ignorando el peligro y ocurriendo lo inevitable. Lo que le pasó a Juan es la peor pesadilla de un saltador, pero no es el único que la ha vivido. Estos 6 voladores de wingsuit eran algunos de los pilotos más hábiles del mundo, y aún así, el deporte que amaban los mató. Mira el video aquí mismo.